Hoy, 8 de agosto, la iglesia recuerda a Santo Domingo de Guzmán. Si desean saber algo de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y en este lunes de la 19ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Mateo 17, 22 al 27. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, les dijo: Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿El maestro de ustedes no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quiénes le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús les dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al lago, eche el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. El texto que la Iglesia nos propone reflexionar el día de hoy tiene 2 partes. En la primera, Jesús anuncia su pasión, muerte y resurrección. Y en la segunda, Mateo nos narra la conversación de Jesús con Pedro acerca del impuesto a pagar al templo. Veamos la primera parte, el anuncio de su pasión. El relato empieza diciéndonos que mientras Jesús y sus discípulos recorrían juntos la Galilea, Jesús les hizo un anuncio. Como saben, Jesús venía del norte, de Cesarea de Filipo, y se había puesto en camino hacia Jerusalén, a donde esperaba llegar para celebrar la Pascua. Iba con sus discípulos, pues esta vez todos iban juntos a la celebración. A este punto, en el Evangelio de Mateo, ya todo empieza a apuntar hacia Jerusalén. En el camino, Jesús va a enseñar a sus discípulos que el mesianismo que él representa se manifestará plenamente en la cruz, cuando lo maten. Y entonces dijo a los suyos: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres y lo matarán, pero resucitará al tercer día. Esta es la segunda vez que Jesús anuncia a sus discípulos que al llegar a Jerusalén le espera la muerte. El primer anuncio de su pasión, muerte y resurrección lo hizo cuando estaba en Cesarea de Filipo, en aquella ocasión cuando Jesús preguntó a los suyos qué pensaba la gente acerca de él. Y cuando Jesús les dijo que había tomado la decisión de ir a Jerusalén, en donde lo matarán, Pedro reaccionó en contra. Podemos suponer que le dijo: si te van a matar al llegar a Jerusalén, ¿para qué vas a ir para allá? Pero Jesús rechazó fuertemente la sugerencia de Pedro porque lo desviaba de lo que daba más gloria a su Padre, que era ofrecerse completamente a su misión. Bueno, pues esta es la segunda vez que Jesús repite el mismo anuncio, aunque ahora se refiere a sí mismo como al Hijo del Hombre, pues es al Hijo del Hombre al que entregarán y matarán. Vimos ya que el título Hijo del Hombre también se usa en la Escritura para referirse al Mesías, y Jesús lo prefiere usar para referirse a él, pues es un título más universal que el de Mesías, que es un título más bien judío. Bueno, pues en esta segunda ocasión, de nuevo, les advierte lo que le va a suceder y les vuelve a repetir que resucitará. Y aunque su resurrección es aquello que va a certificar que efectivamente es el Hijo del Hombre, ellos no le prestarán atención, tal vez porque no entendían lo que quería decir. Su preocupación inmediata era que lo iban a matar. Entonces, ante este segundo anuncio, Mateo solo nos dice que ellos se pusieron muy tristes, pues aún no podían entender por qué el Mesías iba a tener que sufrir y morir antes de liberar a Israel de manos de los romanos. Y la segunda parte del relato de hoy trata del pago del impuesto. Aquí Mateo no se refiere a un impuesto a pagar a Roma, sino a un impuesto judío que cobraba el templo de Jerusalén. Anualmente, antes de la celebración de la Pascua, el templo cobraba un impuesto a todos los judíos varones de Israel. Todos los hombres pagaban este impuesto,
y el monto era suficiente para cubrir los gastos de la fiesta de la Pascua y los de todos los sacrificios públicos. Pagar ese impuesto era un modo de identificarse como miembro del pueblo de Israel, así es que todo judío lo pagaba, aunque le tuviese sin cuidado el templo y sus sacrificios. Mateo nos dice que, en camino a Jerusalén, Jesús y los suyos llegaron a Cafarnaúm. Y dice el texto que, cuando llegaron, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿el maestro de ustedes no paga las 2 dracmas? El dracma era una moneda griega que tenía el mismo valor que el denario romano. Y como saben, un denario era el valor de una jornada de trabajo. Era lo que cobraba un peón por trabajar un día. Por tanto, el impuesto a pagar al templo por persona era el equivalente a 2 días de trabajo. Pero aquí el problema no era tanto el monto a pagar, sino aclarar si Jesús debía o no pagarlo. Pues parece que había dudas de si los maestros, los rabí, estaban obligados al pago de este impuesto, y de ahí la pregunta de los cobradores de impuestos. Pero, como Jesús y sus discípulos están en camino hacia Jerusalén a celebrar la Pascua, Pedro supuso que Jesús sí cumpliría con esta obligación, y entonces respondió que sí lo pagará. Sin embargo, cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Aquí Jesús le preguntó a Pedro si era válido tener que pagar ese impuesto al templo, pues la costumbre de la época era que los reyes y gobernantes no cobrasen impuestos a sus propios familiares. Pero ¿cuál es la lógica que está detrás de esta pregunta? Si Jesús es el Mesías, entonces es el Hijo de Dios. Y si Él es el Hijo, entonces no debería pagar impuestos a la casa de su Padre, que es el templo. Bueno, pues esta lógica se aplica también a sus discípulos, pues ellos son la verdadera familia de Jesús. Y recordemos que para Jesús, su verdadera familia son quienes hacen la voluntad del Padre. Luego, si los seguidores de Jesús somos también hijos de Dios, no deberíamos pagar. Pedro entonces contestó que quienes deben pagar son los extraños, los que no son familia. Era claro para Jesús que ni él ni sus discípulos estaban obligados a pagar este impuesto. Y por eso dijo Jesús: entonces los hijos están exentos. Pero ¿por qué Mateo nos cuenta este incidente que Jesús y Pedro tuvieron con los cobradores de los impuestos del templo? Recordemos que cuando Mateo escribió su evangelio en la última década del primer siglo, muchos cristianos ya se habían separado del judaísmo, pero aquellos judíos convertidos al cristianismo seguían sintiéndose judíos y se cuestionaban acerca de sus obligaciones con el judaísmo. Ahora que somos cristianos, ¿debemos pagar los impuestos que exige el judaísmo? Bueno, pues resulta que cuando Mateo escribió su evangelio, el templo ya no existía. En el año 70 había sido completamente destruido hasta sus cimientos por las legiones romanas del general Tito. Además, los cristianos estaban siendo echados de las sinagogas. Por tanto, la comunidad cristiana de Mateo se preguntaba si en general los cristianos estaban obligados a pagar los impuestos del judaísmo y, por extensión, los impuestos de los romanos. El tema del pago de impuestos fue una pregunta que la Iglesia se hizo a fines del primer siglo y siempre enseñó que sí hay que pagar los impuestos debidos también al Estado romano, aunque en principio no deberíamos hacerlo, pues somos hijos del Creador. Pablo, en su carta a los romanos, va a enseñar a las comunidades cristianas que hay que obedecer a las autoridades. En Romanos 13:7, Pablo les dice: den a cada cual lo que se debe. A quien impuestos, impuestos. A quien tributo, tributo. A quien respeto, respeto. Y a quien honor, honor. Por tanto, para no dar mal ejemplo y no escandalizar a nadie, Jesús se ajusta a las costumbres y decide pagarlo,
Y entonces hace un extraño milagro. Le dice a Pedro que vaya al lago, que eche el anzuelo y que coge el primer pez que pique, y que al abrirle la boca encontrará una moneda de plata, suficiente para pagar el impuesto por Pedro y por él. En conclusión, el texto del Evangelio de hoy nos enseña que los cristianos debemos ser respetuosos de las autoridades civiles y pagar todos los impuestos debidos, incluyendo el IGB o el IVA, confiando en que ellos serán usados para bien y en beneficio de los ciudadanos. Pues evadir impuestos está mal y va contra el bien común. Ahora bien, si las autoridades no usan los impuestos para beneficiar al ciudadano, sino para beneficiarse ellos mismos, ciertamente debemos llamarles la atención y exigirles, con fuerza y por todos los cauces legales, que actúen rectamente. Pero no nos toca decidir si pagamos o no pagamos los impuestos de ley. Debemos cumplir con nuestras obligaciones civiles para no darle al gobierno excusas para que por falta de ingresos se justifique porque no hace lo que debe hacer. Pidámosle pues al Señor por nuestros gobiernos, para que usen con conciencia el dinero de todos, a fin de beneficiar a todos, pero especialmente a aquellos que estén en mayor necesidad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.